Hola lectores, de nuevo por estos lados, esta vez para hablar acerca de lo que leí en marzo, mes para retomar la rutina laboral y de estudios para muchos y de menos tiempo para leer en ocasiones. Espero que ese no sea su caso. No olviden comentarme acerca de lo que hayan leído ustedes y les haya gustado o no les haya gustado. Sus comentarios me interesan mucho, entonces hablemos de libros. En primer lugar, los que ya tienen reseña en mi canal de YouTube y para los que les dejo el vínculo en caso de que quieran adentrarse con más detalle en Los Reyes de la Casa de Delphine de Vigan, una historia de corte detectivesco con un tema muy actual. La protagonista, Melanie Clough, tiene un canal familiar en YouTube donde ha ido mostrando el pasar de sus hijos, Sammy y Kimi, desde que estos eran bebés. Todo es diversión en este canal. Unboxings, visitas a parques, comida rápida, ropa, juguetes nuevos, una vida de película, sobre todo para estos niños. Hasta que un día, Kimi, la niña de 6 años, es secuestrada. Quizá la sobreexposición a la que se ha visto sometida desde siempre finalmente hizo que alguien sintiera que tenía el derecho a tenerla consigo durante un tiempo. Un relato que da muchísimo para pensar, con el ritmo y el estilo que se está viendo en las autoras francesas contemporáneas, cuyas historias se han vuelto impredecibles. Esta no es la excepción. Un clásico chileno, La Amortajada, de María Luisa Bombal, una historia muy original en su tiempo, precursora del realismo mágico al parecer y muy probable inspiración para otras historias, puesto que hasta entonces no se había escrito, por lo menos en la literatura en castellano, desde el punto de vista de una persona fallecida. Por lo demás, una historia muy de su época, con una mujer cuyo mundo siempre ha dado vueltas alrededor de las relaciones que ha mantenido, en especial con los hombres de su vida, a quienes recuerda a medida que ve llegar uno a uno a su lado mientras transcurre su velorio. La escritura de la Bombal, completamente suya, y el punto alto de esta historia que ha ganado más vigencia con la mayor importancia que se ha dado a las autoras nacionales de esa época. Durante marzo también leí el ensayo ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur?, de la argentina Bárbara Pistoia, quien se adentra mucho en el contexto histórico, la afrohistoria, si se quiere, en la que creció y vivió el famoso rapero, fallecido, asesinado en realidad, con apenas 25 años. Tupac nació y fue acogido en el seno de los Panteras Negras, un grupo de apoyo social para las personas negras, latinas y asiáticas, en su mayoría marginadas, que se estableció en los 70s en Estados Unidos y que fue desarticulado a punta de arrestos y acusaciones falsas por parte del FBI. Al 2023 todavía queda gente encarcelada que alguna vez perteneció a este grupo. El ensayo se detiene en las personas de las que viene Tupac, la dinastía Shakur, por decirle de algún modo, siempre parte de movimientos sociales. Sus constantes mudanzas a la búsqueda de un mejor pasar, la relación con su mamá y con la comunidad negra una vez que alcanzó la fama, pero también desde antes. La fuerte conciencia social que tanto motivó a este artista. También nos permite observar la creación de una falsa narrativa de enfrentamientos y disputas que ayudaron a ocultar las verdaderas razones por las que los poderes establecidos consideraron que era urgente deshacerse del gran Tupac. Aquí también está su legado musical, cómo fue formándolo y el innegable talento de una persona contradictoria, como todos nosotros, especialmente a los 25 años, cuyo impacto en el mundo de la música no pierde fuerza. Guaco retrato de la autora peruana radicada en España, Gabriela Wiener, es un libro realmente maravilloso. Un híbrido que la misma autora define como novela, pero que se siente como memoria y crónica, ya que mezcla historia familiar antigua, la fuerza del adoctrinamiento histórico, de lo que venimos y cómo todo eso marca nuestro camino. Pero también es una fuerte reflexión acerca del racismo, el antiguo, el que viene de la misma familia aferrada a un apellido europeo que hasta quizás nunca haya sido propio, por ejemplo, y del moderno, visto la cantidad de situaciones por las que pasa la autora o su alter ego en España, donde vive. También obtenemos un vistazo a la vida de una familia poco tradicional, formada por 2 mujeres y un hombre, con todo el prejuicio que esto implica y las situaciones que se enfrentan cuando los acuerdos tácitos de este tipo de convivencia comienzan a romperse.
Un viaje marcado por la muerte, los dobles estándares y la infidelidad. Todos elementos cercanos para la protagonista que yo sentí demasiado como un autorretrato de la Wiener. No se lo pierdan. Ríos de Londres, de Ben Aaronovitch, es la primera novela en la serie de Peter Grant, un novato en la Policía Metropolitana de Londres, que de un momento a otro se encuentra trabajando en un caso que implica fantasmas, espíritus, vampiros y posesión. Considerada como uno de los mejores ejemplos del género de fantasía criminal, en este primer caso Peter es asignado para investigar un suceso junto con el misterioso inspector Thomas Nightingale, quien resulta ser un hechicero, por supuesto, y que decide entrenar a Peter en las artes. El caso está muy bien construido, los personajes incluyen a los espíritus que representan al río Támesis y sus afluentes, y en general se presenta mucha de la historia antigua de Londres y del río, pero también de lo que hasta el momento de su publicación, el año 2011, era la situación actual de la gran ciudad. Es muy entretenida y la escritura del autor permite adentrarse en una historia de magia y cosas increíbles sin ningún atisbo de incredulidad. El volumen de cuentos Los perros perdidos de Martín Sepúlveda no retoma la senda del libro anterior de relatos del mismo autor. En esa publicación, El diablo también, Sepúlveda armó sus relatos a partir del terror cotidiano, lo que puede surgir desde cualquier lado y puede implicar a cualquier ciudadano de a pie, incluyéndonos a nosotros. En esta ocasión, la melancolía se apodera de los cuentos, y si bien seguimos encontrando violencia y toques de terror y horror, estos relatos se van más por el lado de la necesidad de enfrentar y sobrevivir a esa violencia. Hay varias cosas acá: distopia, amor, el abusado que se transforma en abusador, alguien enamorado de la propia muerte, unos perros endemoniados que protegen al malo de la ira del pueblo y familiares que se reencuentran y caen al vacío. Se afirmó aún más la mano del autor en esta segunda oferta y sus cuentos se vuelven más difíciles de encasillar, lo que es muy bueno. Otro volumen de cuentos que leí en marzo fue Sobredosis, de Alberto Fuguet. Este fue un viaje al pasado, ya que este libro se publicó originalmente en 1990, y los cuentos, sobre todo los diálogos de los cuentos, las expresiones, los lugares que se describen, los programas, la música, todo, remontan a una época de dictadura reciente, con mucha gente tratando de reventarse ahora que ya no hay toque de queda y con plata en el bolsillo, en una época que parecía muy próspera para muchos. Si bien todos los relatos muestran a gente y lugares de Barrio Alto, una de las grandes críticas que siempre se le ha hecho a Fuguet, los temas como la falta de pertenencia que vive un chico adolescente, el vacío que un par de mujeres intentan llenar cuando salen a cazar hombres para el rato, la vida en el extranjero de los exiliados voluntarios o forzados, siguen más vigentes que nunca. Debo destacar el cuento Pelando a Rocío, uno de los mejores de la literatura chilena y para mi gusto muy poco conocido. Magnetizado, del ya fallecido autor argentino Carlos Busquet, es una crónica armada a partir de las conversaciones que el autor sostuvo con Ricardo Luis Meloño, un hombre que a los 20 años de edad, en 1982, asesinó a 4 taxistas en Buenos Aires. Hasta la fecha de la publicación de este libro, en 2018, las entrevistas se realizaron entre 2014 y 2015. El asesino jamás logró precisar un motivo para cometer los crímenes. Siempre describió todo como una sensación que lo embargaba, una instrucción que recibía de algún lado, que después de horas de espera le indicaba el siguiente taxi. Busquet ordenó y organizó las casi 90 horas de entrevistas que sostuvo con el interno, donde éste le cuenta de su niñez, su breve paso por la milicia, los asesinatos y el encierro, el que aún se mantiene, aunque en instituciones de salud mental, no prisión. También se habla de lo tétrico que resulta el sistema penal para quienes sufren problemas mentales, los que seguían sin aclararse para Meloño cuando Busquet realizó las entrevistas y que habían pasado por todo, desde esquizofrenia, psicopatía, paranoia, 1000 diagnósticos más, los que nunca se sostuvieron y siguen sin aclararse. Liliana Colanzi, autora boliviana, ganó el premio Rivera del Duero, que premia un conjunto de cuentos cada 2 años, con los relatos que componen Ustedes brillan en lo oscuro, un grupo de historias de muy buena factura, parejos en su calidad y originalidad,
y que nos permiten apreciar la pluma única de esta autora, que tiene otros conjuntos de cuentos publicados anteriormente, igual de alucinantes. Aquí también se mezcla lo extraño con lo cotidiano, una cueva como portal al pasado y el futuro impredecible, una central radioactiva que termina con la vida de un grupo de jóvenes que en realidad ya estaban muertos, solo no lo aceptaban. Una niña transformada en madre en el peor de los momentos, fanáticos religiosos que ven el pecado en todas partes, menos en ellos, y una historia basada muy por encima en un caso real, que es otro cuento de radioactividad. Es difícil encontrar un conjunto de cuentos donde la mayoría de las historias sean parejas en su buena calidad. Este es uno de esos volúmenes. Esta historia necesito recomendarla de todo corazón, a pesar de los pesares. Ánima, del dramaturgo, director de teatro y escritor líbano-canadiense Wajdi Mouawad. Es una historia policial. Todo parte con el asesinato muy horrible. Las escenas de violencia en este libro son muy gráficas. Parte con el asesinato de Leonie, la esposa de Wahdeb, un hombre que desde el momento en que descubre el cuerpo mutilado de su esposa comienza un viaje terrible en búsqueda del asesino, pero que lo lleva a descubrir su verdadera historia personal, después de pasar literalmente por las de Kiko y Kako, hasta que obtiene la verdad y una venganza que increíblemente no implica al hombre que mató a Leonie. El gran punto de esta historia, y lo que la separa de todo lo que se ha escrito de casos policiales anteriores, al menos que yo sepa, es que todo este viaje, todo este descubrimiento lo van contando los animales que se va encontrando Waj en el recorrido. Gatos y perros domésticos, caballos y mulas y burros en una de las granjas donde cuidan y ayudan a Waj, un zorrillo que literalmente le salva la vida, palomas, zorros, moscas, cuervos, arañas y hasta polillas que se cruzan con él en las calles, las cabinas telefónicas, los autos, los hoteles, los restaurantes, en todos lados, ratones, serpientes, un águila, perros de pelea, peces, un chimpancé y finalmente un perro salvaje, que es más bien un lobo, que decide ayudar a este humano antes de que se pierda por completo en esa bestialidad que emana desde su interior y que hace que los animales conecten con él tan fácilmente, pero que podría matarlo antes que cualquier asesino loco que se le cruce en el camino. El pesar aquí y la advertencia para quienes decidan adentrarse en este libro, que originalmente fue escrito en francés, con una historia que parte en Canadá y luego se mueve a Estados Unidos. Los diálogos que se registran en Estados Unidos no están traducidos del inglés. Son cortos y se dan de forma esporádica, pero puede molestar y hacer sentir a quien no puede entenderlos que se está perdiendo de algo muy importante. No entiendo el porqué de esta decisión editorial. A mí me parece una burrada no haber traducido estas cosas, porque saca a quienes no comprenden el idioma de la historia. Por lo que es algo que sin duda debo comentar. Aparte de eso, por favor, no se pierdan esta historia, es increíble, es increíble. Y finalmente otro conjunto de cuentos, Los niños de paja, del mexicano Bernardo Esquinca, que me permitió por fin asomarme a la mente retorcida de este autor, conocido por sus historias de terror y horror, y que ha sido mencionado en varias ocasiones por Mariana Enríquez, la razón por la que finalmente conocí este nombre. En este libro Esquinca escribe cosas muy cortas, varias de solo algunas páginas, en las que de todos modos logra armar mundos completos que se desmoronan alrededor de personajes fracturados, en relatos que terminan en finales abiertos, los que ayudan a los lectores a que nos pasemos todas las películas que queramos tratando de imaginar cómo acabarán este entomólogo forense y el detective privado, o este hombre que reemplazará al que sueña con catástrofes aéreas, o el psicólogo que espera la invasión de los pacientes del psiquiátrico, o la pareja de doctores que se consume en las llamas. Y por supuesto el cuento final, más largo, con un grupo de personas sin suerte que llega a un pueblo en pie de guerra entre los adultos y los niños, que de niños tienen muy poco. Varias joyas en este libro corto que ojalá
no lean de noche. Y bien amigos, esos fueron los libros que leí en marzo. Espero que estos resúmenes les ayuden para elegir sus próximas lecturas y nos seguimos encontrando a lo largo de abril, quizá por fin con temperaturas más amables para la lectura, después del calor agobiante que sentimos durante el pasado verano. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos.